de esos Si 6, informes, 7, 8 todos. estuviera al aire, podríamos dar la interpelación política, pero ¿sabes qué? Intratables está al aire y 678 no está al aire. Con Esa cosa decir de que los plantear... medios influyen en No estoy la hablando opinión con vos, pública de la María gente. Julia. A ver, Vos fuiste sí, parte de sí. 678, no estoy hablando con vos, te ¿Qué tiene olvidás que ver? rápido. ¿Y qué tiene que ver? Pero yo Rápido hablo te mil veces olvidás. acá de No estoy eso, hablando sí. con vos. Me causa gracia porque estuve leyendo todo el día la Cristina que cada uno quiere construir, ¿no? O sea, me parece si suma, si no suma, si hubo... Era una contracumbre. En realidad Cristina plantea algo diferente, Dilma también, que no era una contracumbre porque sino que acá lo que había en esta reunión de Claxo era pensamiento crítico. A mí me parece muy interesante cómo Cristina habla de la lógica del neoliberalismo, ¿no? Cómo analiza este tiempo, cómo sigue siendo la Cristina que, Julio lo decía, ¿no? Algo así como es la Cristina que es. Y a mí me parece eso muy valioso, ¿no? Es una líder inigualable, que entiende la comprensión del público que la escucha, que habla con una fluidez de oratoria, que dice algo que hasta puede interpelarnos, ¿no? Esto cuando habla de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, planteando la... ¿Ella qué pañuelo tiene? Celeste. No, ella Votó verde, pero tiene celeste. Celeste. no, ella no tiene ningún pañuelo. No, pero- Ella no tiene pañuelo. Ella Votó ella a votó favor, ¿no? Votó ella verde. Convenga el votó, día. ella votó a la altura de la historia, A votó favor. a favor de la legalización del aborto, pero entiende la construcción de la unidad que se necesita frente a este proceso ultra neoliberal. Yo diría Lástima que no habló de la colonial. Por corrupción, favor, ¿no? sí. A ver, mira, por favor. Chicanas Yo la verdad abstenerse. que... Cristina concretamente plantea sus discursos, después podemos hablar de los otros expositores, es la situación en la que estamos. Hay una pregunta muy simple. ¿Estamos mejor o peor que en 2015? Las chicanas sobre si hablar de la corrupción o no es un foro académico de pensamiento político sobre el momento. Cuando recién Seferino decía que hay que sacar a Lara de la grieta, que yo coincido, yo creo que también hay que sacar al país de la grieta. Sí. O sea, la propuesta de ¿Y unidad... quién va a ser ese, la- ese Mesías? Y no Cristina. A ver, ¿quién? Hay que terminar con ¿quién va esos dos. Alguien ¿Quién va a que ser? le pueda dar, Santi, Sí. alguien, Esperemos que no alguien llegue que el le, mito. alguien que le pueda dar una respuesta ¿Quién va a a ser este ese? modelo de ajuste. En 2015 este modelo de ajuste no estaba. Pero para qué guste te quiero más hacer o una te guste pregunta. menos Cintia, este para, te quiero gobierno. hacer una pregunta con respecto a eso. Sí. ¿No crees que si gana Macri o si gana Cristina vamos a continuar en un país totalmente engrietado? Yo creo que hay No, posibilidades. no sus sectores políticos, Pero no estamos hablo hablando de de ellos, nosotros. hablo no. de ellos. Yo creo que la sociedad argentina no... Yo creo que este proyecto político profundizó la grieta. Yo creo que nosotros hay otras maneras de comunicar, de generar política. La grieta que generó en todo caso el gobierno de Cristina fue una grieta contra el neoliberalismo. Intentó correr al El neoliberalismo no existe. Empecemos por decir que el disputándolo. neoliberalismo no existe. Intentó disputar. El neoliberalismo es una creación Sí. ¿Sabes qué? de- Dar de comer en la Argentina es una decisión política. Vos podés estar más o menos endeudado. ¿Qué es Te el puede ir neoliberalismo? mejor o peor. ¿Qué Pero es el dar de neoliberalismo? comer en la Argentina es una decisión política. Y hoy nuestra gente se está cagando de hambre. Pero no sería O sea, mejor dar permítanme trabajo. la Sí, a ver, expresión. Sí. Es mejor dar trabajo que dar de comer. Por porque si vos supuesto, por das de supuesto, comer, por le supuesto. retirás pero la dignidad a la estoy gente. hablando en términos distributivos, por supuesto, claro que sí. Y los índices de desempleo a 2015, por corregime si me equivoco, son abismalmente mejores que los índices de desempleo Ahora, vos fíjate, ahora, Cintia, una cosa. ¿entendés? Vos, en Brasil fueron 14 años el mismo gobierno, acá fueron 12 años el mismo gobierno y no se consiguió resolver. Yo creo que este gobierno carece de capacidad como para hacerlo también. Pero ¿cómo hacemos para renovar ideas si la gente que va al Congreso por esa bendita lista sábana siempre es la misma? ¿Cómo generás que cambie Pero la gente y la legislación? No es cierto. si lo que legisla... ¿Cómo no? Hubo una renovación dirigencial enorme y en la próxima renovación, ¿sabes qué? Las cámaras van a ser en paridad hombre-mujer. ¿Y? Sí No, pero- hay una renovación dirigencial. Pero no es perdón, cierto. son los No es mismos, cierto Cintia, que no. porque Son vamos a todos lo siguiente. iguales. No, Vamos a lo siguiente. Entonces, instalar, perdón, vos- Paulo, sí. instalar que Sí. son los mismos. Y casi siempre. Es una elección comunicacional que amplía la Bueno, grieta. pero la mayoría- Sincerémonos. Pero te hago una pregunta, ¿quién Sincerémonos. está 4 y acá se va? en este estudio, Sí. acá en este estudio, yo les hago una propuesta de unidad. De verdad ¿Qué? les digo. Pero ¿cuál es? Pero te hago una La pregunta. propuesta, la Déjame que te propuesta, haga una no, ¿sabes pregunta. cuál es la Vos propuesta de hiciste- unidad? hiciste una pregunta. Bueno, déjame Hago decirlo. una pregunta. ¿Pero Déjame cuál es decirlo. la unidad? Que vaya Cristina y tome a todos los del pasado como empleados y decanes que se otra vez. termine y nos el hambre olvidemos en de la Argentina. Bueno, pero terminemos el hambre que sin se termine corrupción. el ajuste. Sí, por supuesto. Sin corrupción. Pero por supuesto que Bueno, sin la corrupción. doctora- No, pero para mí eso es un presupuesto. No, pero para vamos- mí eso es un presupuesto. Pero yo estoy totalmente... Que se vos me termine el preguntaste hambre a mí, como lo vos me terminó preguntás a
Cristina, por Ese es ejemplo. un A ver, presupuesto a ver, muy... a ver, o sea, es como pasamos a decir... eso, ¿qué es es como el decir Yo que voy, Cintia, sí, para que se se termine el entienda. hambre sin gente. Pará, Y por sí. favor, sí, Claro. pará. Cuando Cristina dice... Acá, un ¿cómo minuto. haces? Cuando Cristina dice... Está muy bien lo que dice pero pará, Julio, porque- cuando dice neo Hitler, Sí. es fuerte también para empezar a construir desde ahí. Pero vos tenés un presidente en Brasil que va a asumir diciendo que va a meter presos a los negros. Pero no lo dice. Está equivocado. Bueno, Ese es un concepto equivocado. Por ejemplo, Eso es un estamos- concepto espera, equivocado. un momento. Y sería imposible. ¿Cómo lo va a Tenés decir? dirigentes en Argentina que están hablando de echar a los inmigrantes. Esa Nah. es una postura política. Y además hay derecho al escuchaba pensamiento nunca. crítico. Es lo que decía Julio. Cada uno puede pensar lo que quiera, eso no es grieta. Y yo coincido en que no hay que personalizar. No es el otro, es el proyecto político. A ver, son datos objetivos. No, y un tema importante es la Son verdad, datos- no son decir datos- mentiras son también, datos ¿no? objetivos. Porque que hay gente que está diciendo echar a los inmigrantes, eso es una mentira lisa y llana. Entonces empecemos por decir la verdad. No, Olmedo Son tiene un datos- concepto. son datos Sí. objetivos. Cintia, perdón, es un proyecto político. No solo tiene que tener un diagnóstico hacia afuera, porque vos la escuchás hablar a Cristina. Cualquiera que hoy haya escuchado hablar a Cristina, el diagnóstico que da Cristina, ¿quién puede estar en desacuerdo con las cosas que estaba diciendo? Ahora, cuando ella habla de lo que hacen los otros, vos decís, mira, tiene razón. Ahora, cuando habla de lo que hizo ella, vos decís, ¿en qué país está viviendo? Claro. Este es el problema, y no es un problema solamente de Cristina. Le pasa a Macri cuando habla sobre el otro. Vos decís, mira qué diagnóstico interesante que hace sobre la oposición. Ahora, cuando habla sobre él, vos pensás, Pero, está viviendo Gustavo, en otro país. La democracia, Entonces, la democracia, no. la democracia es la elección de las opciones. Sin versos. Supongamos que Cristina, cuando habla de los otros, el diagnóstico es acertado, vos decís, y cuando habla de ella, no puede justificarlo. Supongamos que vos decís, Macri hace lo mismo. Ahora, el que pone al país en el desastre de hambre que estamos viviendo es Macri, no Cristina. Tenés Con lo un cual, no, entre las dos opciones, ¿con pero quién te quedás? No es Es una que sí. Tenemos que elegir por algo. menos Vos peor. lo planteás en A ver, términos binarios. No, vos no estás planteando en términos binarios. Vos no planteás en términos Lo que binarios. plantean en términos binarios son estos líderes que no pueden mirar qué es lo que hicieron, cuál es la autocrítica interna para, en todo caso, si son ellos mismos los que se van a presentar, hacer un proyecto ¿Pero transformador. por qué crees que no hay autocrítica? Perdóname, ¿Por qué porque crees no que se no la hay escucha la autocrítica? autocrítica, porque Sí. no hay A ninguna ver, Diego, manera Diego, de... Diego, por favor. Me parece Sí. que no es lo que sale A de ver, este Parte de lo que decía Gustavo, ¿no? Uno la escucha a Cristina y no puede estar en desacuerdo. Por eso me extraña, digo, siempre vamos a ver qué le van a encontrar como para cuestionar. Hoy fue algo... Porque una cosa es la dialéctica y otra cosa es lo que hacen, Perdón, Diego. una- Esa es la fue gran una clase, diferencia. una clase magistral que hoy todos la pudieron tomar gratuitamente. Fue un bonus. Que no fue por el Tranquilo, muchachos, calificado. no se pongan nerviosos, no sean agresivos, no sean chicaneros. Vamos, y Diego, aún así sigamos, esta no perdamos tiempo. Sí, está bien, Sí. pero digo, molesta Adelante. cuando ante una situación tan importante como la de hoy, un discurso tan atrapante para todos aquellos que nos gusta la política, usamos la chicana y esta berreteada no sirve. Habló de modelos de país, donde puedo estar horas analizándolo. Ella te lo sintetizó en apenas unos minutos. Habló de meritocracia, en estos que nos quieren hacer creer de que cada uno tiene lo que se gana con el esfuerzo propio sin creer que hay un contexto que te ayuda a ganarte eso. Pero en el Perdón, Estado no no se era pongan así. nerviosos, Mirá, tranquilos, no voy a me terminar pongo, con pero yo algo. quiero decir algo. Habló de la Ella engaña. Déjalo terminar. Estoy terminando de hablar. Sí, pero de esto se quiero decir trata. algo. De lo legítimo o no de este gobierno. Porque una cosa es que sea legal, como habló, hasta hay que desmenuzarlo todo lo que dijo. Diego, Lo legal y lo legítimo. Mintió en todo. ¿Te sentís para bien? hacer- ¿Te sentís bien? No, me siento bien, no. Porque Siento pasó hace 4 que años esta además señora. de los Tiene que ir a modelos Comodoro y algo muy Pi. importante. ¿Puedo decir algo? El rol de los medios y el mensaje de los Sí. medios. Vos trabajás que se en un mete- medio, ¿eh? Sí, puedo ser Sí, no sos crítico verdulero, de tintorero, los medios de comunicación. carnicero. Sí, Está bien, enamorado. Pablo, ¿ves que esa chicana lo único que No, querés sacar la es que discusión tratás esa? a Lo tus que digo es colegas que como cómo le tarados. hacen creer a la gente, cómo le hacen creer a la gente de que va perdiendo cosas y lo tenés que naturalizar, de cómo vas perdiendo derechos y no lográs entender Eso cuáles es son verdad. los dos modelos de país. Esa es la discusión que establece Cristina. Y cuando uno la escucha a Cristina, que te ponen en duda, ¿no? Que Cristina sí, te das cuenta por qué entramos en blanco o negro. Porque no hay otra igual a Cristina. Porque vos me decís, vamos con un tercero. Sí, no, eso es ¿Quién? verdad, eso es verdad. Decime quién supera a Cristina. Eso es No. cierto. Más A allá ver, de sí, esta, no, de yo esta creo que balaneada de hoy, chicanear. vos decías, ¿cuál Es es el la líder de la salida? oposición que más votos tiene. ¿Cuál es la ¿Quién salida? supera el No hay 30%? salida, A ver. porque los dos grandes líderes están cómodos jugando este fulbito de dos. Respecto de la duda, respecto eso de es lo la- que no entiendo. Acabo de ver una clase magistral, una líder que mide Diego. 30 puntos, que la gente llora, que la ama, que la Que abraza. tiene 7 y ustedes Diego, creen- estoy hablando, porque y ustedes desde que no te creen interrumpa, no te los interrumpí. simpáticos de Pichetto y Urtubey son Pero- la salida A para la ver, Argentina. recién Pero Seferino son planteaba una honestos, duda. viejo. Recién A ver, Seferino... Ahí está, bueno, por lo menos, Recién- digamos, Pero perdón, por lo no, menos no, sacamos las pero- caretas. perdón. Sí, Pichetto y Urtubey son la salida para este país. Chicos, para. Respondiéndole a Seferino, no se sale de la grieta sin discusión política.
Cuando vos decís no hay salida porque Macri va a querer esto y Cristina, eso es una confrontación política. No tiene proyecto de país, tiene un proyecto muy coincido, personal. Macri no tiene proyecto de país, Y pero digo, Cristina o sea, tampoco. no podemos, aporto esto que vos decías, cómo salir de esto, con política. Con discusión. Con política, con construcción de poder popular, es lo que yo creo, ¿no? O sea, con construcción de poder para empoderar de nuevo a nuestras clases trabajadoras que le están pasando muy mal. No es chicana, es verdad. Hay que hacer una reflexión comunicacional. La primera autocrítica que hay que hacer es el rol de los medios en la construcción de esta democracia. Bueno, 678. Esa es la primera autocrítica que hay que hacer. Pero pensemos en Débora, no te rías así. Estoy diciendo autocrítica. Yo no quise sacar el tema, lo saqué yo. No es un chiste fácil, chicos. Uno tiene que tener una visión crítica de todo, de lo de ahora y de lo de antes. Ese es el ¿Sabés problema de la qué? mirada Intratables está al sesgada. aire, 678 no. Si 678 estuviera al aire, ¿Vos vas a podríamos comparar darla- 678 con podríamos- Intratables? Era un programa de televisión con otro programa de televisión. No. ¿Por qué no lo podemos comparar? Porque 678 Acá solo la gente invitaba a los viene que y habla pensaban y como pronto ellos se y discute, todo el tiempo criticaban a los cambiamos Estamos en la opositores. producción de No se 678. masacra No la lo vi gente como con informes. espectadora. ¿Cómo Todos sabés nosotros a hemos sido quién víctimas invita de los como informes. espectadora? No, la gente no iba a 678 porque tenía no, costos los políticos informes- y Canal 13 no los invitaba Cintia, más. Pero los no es el punto. informes, todos hemos No es sido el punto. víctimas de esos Si informes. 678 todos. estuviera al aire, podríamos dar la interpelación política, pero ¿sabes qué? Intratables está al aire y 678 no está al aire. Y los periodistas de 678 Porque se le acabó la están pauta censurados en la pública. No es lo Argentina. mismo. Primero, Entonces la risa... porque se le la acabó la debería sociedad guardar. bancaria. Tenés todo el derecho, Cintia, para venir y decir absolutamente lo Pero que no quieras. estoy hablando de... No, estoy pará, hablando- pará. yo que lo No que- es comparar uno con otro. Pará, Exacto, un minuto, lo que pará. digo es que la primera Escuchame. autocrítica es Sí. mediática. Los periodistas en la Sí. Argentina tienen que ser una autocrítica del aporte que han hecho a este sistema neoliberal. Hay que hacerlo. Ahora te la doy Es con el una- dedo, hay pero- que- me parece que todo proyecto político tiene que, sobre todo un proyecto político que ya no está en el gobierno, ¿no? Porque quiero recordarles que hace 3 años que gobierna Macri. No, pero es la oposición más Por fuerte. supuesto que es la Sí. posición ¿Cómo más era fuerte. el Y país? Cristina, La cantidad no de solo es la pobres que posición más fuerte, había. sino Cristina, que es la candidata que más votos tiene de la oposición. Entonces, primero es ese respeto político, no en términos políticos. Es cierto. Y segundo, no se puede analizar un proyecto político de 2 años de gobierno solo con algunos... Supongamos que se hayan falseado las estadísticas del INDEC. Supongamos, es un error de ese supongamos, gobierno. Perfecto, es un error de ese gobierno. Por supuesto, el kirchnerismo cometió una cantidad de errores. Ahora, lo que seguro no hizo fue generar una ecuación de desigualdad para la clase trabajadora. Denme ustedes una ley que haya generado el kirchnerismo que haya sido en contra de los trabajadores. Cintia, una. perdón, Santiago, Los un invito, segundo. los invito a todos ustedes. Díganme Tengo- una ley en contra de los Bueno, pero trabajadores. sacalo Ya me acuerdo que era vieja cuando hace 30 años o 20 años estudié en la facultad. O sea, es absurdo pensar eso con cómo cambió el mapa mediático. Es absurdo. Ningún periodista tiene tanto peso y hay multiplicidad de formas de informarse, ¿no? O sea, es absurdo. Es dar ese debate. Es como insultar a la inteligencia de los televidentes, totalmente. Sí, o a sea, ver. me parece... No, desde el pupitre es muy difícil contestar, pero quiero decir un par de cosas. En el año 2002, Pupitre. la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, 2002, ¿no? dijo que la concentración mediática afecta la calidad de la democracia y que las plataformas digitales son los nuevos espacios públicos, las nuevas plazas públicas de nuestra sociedad. Con lo cual, viejo no es nada. Y la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas no es kirchnerista que yo sepa. Segundo, Tiene que ver eso con esa decir cosa de que los plantear- medios influyen en no estoy la hablando opinión con vos, pública de la María Julia. gente. A ver, Vos fuiste sí, parte de sí. 678, no estoy hablando con vos, te ¿Qué tiene olvidás que ver? rápido. ¿Y qué tiene que ver? Pero yo Rápido hablo te mil veces olvidás. acá de No estoy eso, hablando sí. con vos. A ver, Entonces digo... con respeto, chicos, por no, favor, pero sí. por supuesto, A ver, bueno, sí. pero viste, A ver, una vez son adelante. todos contra uno. es A ver, difícil. adelante. Ahora, pero No digo... quiero que te sientas así, igual, Cintia, por No, favor. de termina, verdad, pero termina. de verdad, yo vengo con mucho gusto acá. Yo vengo con mucho gusto y vengo por vos. Adelante, por favor. Pero Sí. digo otra cosa. A esta altura de la Soirée, decir que los medios de comunicación no influyen en la opinión pública, y llamo medios de comunicación no solo a los programas de televisión, sino a las plataformas digitales y al cerco mediático que hay, que las voces estén absolutamente limitadas, eso es generar una condiciones de subjetividad y construcción de sentido para direccionar a los ciudadanos de la Argentina Pero, y de la Cintia, región. a ver, por eso Digo ustedes se lo algo hicieron más, a propósito. digo algo más. Vos trabajaste en un Tema programa corrupción. que nos hacía Por creer favor, que vivíamos digo en algo más. Suiza y la gente no Chicos, votó Lo que eso. prueba tu vuelvo teoría al es que ustedes recorrido se lo anterior. quisieron Termina la apropiar. señora, sí. Vuelvo al recorrido anterior. Vos estabas planteando sobre la autocrítica. Entonces decías, sí, la manipulación de las estadísticas del INDEC no había que hacer la autocrítica. Yo te digo que ahí hay mucho mediático, pero te doy la derecha. Ponele que hayan sido manipuladas. Ponele. No hay proyecto político que no te desilusione. Y pregunté acá si alguien me podía decir cuál una ley en contra de los trabajadores y nadie respondió. El choreo. Respondió Paulo con el tema de la corrupción. El choreo, Ahora, el choreo. hablemos 2 minutos seriamente de la corrupción. No es solo eso. Hablemos El choreo. 2 minutos seriamente de la corrupción. Primero, la corrupción
no existe. No existe. No existe. Momento. No existe. Yo sé la que es corrupción. polémico. Perfecto. Yo sé que es polémico. Sí, para vos no existe. Porque Terminemos a todos los acá. chorros. Chicos, Eso está claro. Para vos no existe. terminar. Para vos no existe. Vos Esforcemos sabés la que línea de pensamiento. no existe la corrupción. Esforcemos la línea de pensamiento. Exacto. Te estoy regalando un título, pero No, lo que pero, quiero decir es lo pobre. siguiente. 2 puntos. Sí, no, ahora lo noto. 2 puntos. No hay en el Código Penal Sí. ninguna palabra que diga corrupción. Demóstramela. Lo que hay. Por eso no hay Lo ley. que hay. Por eso lo no que va hay, presos. Lo que sí hay son delitos. Claro. Delitos económicos. Administración. Cohecho, administración fraudulenta, mal desempeño de funcionario Sí. público. Cohecho. Te dije, cohecho. Sí. Eso es lo que Asociación hay. ilícita. ¿Qué implica? ¿Qué implica eso? ¿Qué Sí. quiero decir con eso? A mí no me gustan ¿Qué esos, quiero ¿eh? decir con eso? Que cualquier persona que haya cometido Sí. algún delito del Código Penal tiene que ser pasible de ese reproche penal. Perfecto. Dicho esto, si vos planteás la idea de corrupción, lo que estás haciendo es invalidar un proceso político. Bueno, Entonces, y la corrupción, fraudulenta, el planteo cohecho, de la corrupción, todo. el planteo de la corrupción no puede invalidar Cambiamos un la palabra. proceso Tenés político. A ver, Gustavo, sí, por favor. Sí, yo creo que el problema no está en las leyes que eventualmente hayan hecho contra los trabajadores, sino en la falta de leyes que hayan hecho a favor de los trabajadores. Vos podés generar un montón de Hubo cosas. decenas de leyes a favor de los haciéndoles- trabajadores. No, está Eso bien. es un sofisma. No, está bien, pero- Eso es a un ver, sofisma. Vos podés aprobar A ver, un ¿querés que montón te lo de leyes a nombres? favor de los trabajadores, pero ¿Querés sería que te lo fanático a la guita. Me rindo, me rindo, me rindo. Pero eso- ¿Confrontaron con quién? ¿Con el juego, como dice? ¿Con quién confrontaron? A ver, por ejemplo, porque a los bancos les fue bárbaro. La señora es una de las empresarias más ricas de la Argentina. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Pues, Estamos ¿cómo analizás confrontaron? en términos personales y después decís que no es en términos personales. Ponete de acuerdo. Pero- Estamos hablando pero, de proyectos Cintia, políticos. perdóname. ¿O acaso, No, Macri es perdóname, pobre? perdóname. ¿O acaso Macri no es un hombre rico? No, es un hombre ¿Y rico. entonces de qué estamos Es hablando? un hombre rico y ¿Con que yo quién- lo te digo con quién investigaría confrontó? también. Te Pero digo ¿sabés con qué quién quiero? ¿Sabés qué confrontó? quiero? Déjame hablar una cosita No, pero me hiciste sencilla. una pregunta. Un país ¿Me hiciste una donde pregunta o no no me hiciste tengamos una que pregunta? depender de un gobierno que huele a corrupción y de un gobierno que huele Pero a volvés- inacción. Pero Pero si Yo la quiero eso. corrupción no Paulo, existe, por favor. te estamos contando que no existe la corrupción. Claro. Perdón, Pablo. un gobierno que no fue corrupto y uno que no sabe hacer las cosas. Claro, no hay gobierno No hay corrupto. corrupción. No hay Entonces, gobierno asociación corrupto. ilícita, cohecho, dádivas, todo. Pero corrupción no. No hay gobierno, o sea, esa es una simplificación del Tenés razón. problema. Claro. Porque si hubiera gobiernos problema son los corruptos, medios. yo creo que no los hay, no hay proyectos políticos ¿No hay corruptos. corruptos? Yo creo. Uy, pero escuchá A un ver, de poco. uno, chicos, sí. Intenta Es entender. que es difícil entenderte porque sos como dura, Hay ¿viste? las leyes penales no genial. son. Dura. Pero vos sabías que las leyes penales son personales, que los reproches penales son a personas, Bueno, no a a ver, empresas, contestame no a fácil. sociedades. Para vos ¿Sabías el gobierno eso? fue ¿Sabías un eso? gobierno- Bueno, perdón, vuelvo al ¿fue un punto. gobierno transparente o no? Vuelvo al ¿Fue un punto. gobierno transparente, Vuelvo al punto. sí Te digo, o me no? preguntaste con quién confrontó. ¿Sí o no? Me preguntaste con quién confrontó. Esta no la contestás porque te cuesta. ¿Fue un gobierno transparente el kirchnerismo, sí o no? Sí, fue un gobierno transparente. Listo. Puede haber tenido funcionarios que tienen que responder sobre el reproche penal. Con ese criterio, la deuda del correo de Macri, ¿qué te crees que Sí, es? pero no me Los conforma 20 porque Macri... procesamientos de Macri, ¿qué Pero te no crees me que hace A porque ver, Macri tenga un sí, problema, Cristina Gustavo, transparente. Hay que ser Por valiente para favor, decir que con sí. Cristina no se puede gobernar, ¿eh? ¿Con qué? Hay que ser valiente para decir que con Cristina no se puede gobernar. Cuando se fue con una plaza y con una despedida 500.000 inédita. personas. Macri no va a terminar su mandato con la despedida popular que terminó Cristina. Cuando dejó el país desendeudado en términos récord. Cuando dejó menos del 5% del desempleo en la Argentina. Hay que Yo ser creo que hay muy que volver a valiente eso. para hay que decir ser valiente. Yo creo ¿no? que hay que volver que a con eso. Cristina no se puede gobernar. No, Yo va a creo ser que hay que volver valiente a si eso. va a ser que ser Dejate. tendremos que ser muy valientes si vuelve Cristina, porque los pelotones de fusilamientos mediáticos van a ser Eso pasó ahora. Pero, ¿de qué estás hablando? Yo creo que hay que volver a Pelotón de fusilamiento es lo que pasa ahora. ¿Qué pelotón de fusilamiento? Yo creo Menos que... mal que yo estoy pelotón? último. Creo. ¿Qué pelotón de fusilamiento? ¿Tenés miedo? Ya hay no, ¿Tenés miedo? creo que hay unos que van a ser antes ¿Tenés que miedo? yo, Escuchá, menos mal. me parece que ojalá sí sea, ¿no? Que la Pablo persona que algún día primero. nos gobierne, digamos, Yo construya creo que puentes. pero digamos, respondo lo que vos decís. es otra cosa, es Respondo otra lo que vos cosa, es decís. otra cosa. sí. ¿Sabés cómo se soluciona Sí, esto? es otra Fortaleciendo un poquito más Fernández la lucha. Díaz. Estamos haciendo mucho daño. Sí, a ver. Estamos rompiendo las reglas del Estado de Derecho. Cuando dicen tal o cual se robó todo y no somos los jueces con la sentencia en el banquillo, estamos rompiendo Yo las lo reglas digo. del Estado de Derecho. Vayan a- Es Yo también lo muy digo. grave. ¿Y de dónde sacó Es que muy grave ¿De eso. dónde